Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es más o menos bien y no. Yo no soy Ludmila Asueiro, no es que tuvo un tema en la voz Ludmila, no. Y si estás viendo el streaming te vas a dar cuenta que tampoco tuvo un tema ni en la cara ni en el cuerpo. Soy Rodrigo Lugones, estoy acompañado de dos compañeros que no suelen estar de este lado, pero están de alguna u otra manera siempre en este programa. Uno es Agustín Mina, que es nuestro productor estrella, ¿no? El tipo que está con el cerebro en la arquitectura, en la estructura de este programa. ¿Cómo le va, Agustín Mina? Me gusta esta presentación. Te podés quedar vos de conductor, Rally. Lo hiciste muy bien. Y por otra parte, tenemos al hombre de los datos duros de la agencia Paco Urondo. Diego Moneta, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Rodri? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vara muy alta igual. Sí. Muy alta. Bueno, son las... No es tan alta igual. Depende de dónde me fije, tengo 3 horas posibles. Pero yo voy a decir una que creo que está chequeada, que son las 4:05 de la tarde. Así es. Hoy es 20 de septiembre. Mañana arranca una de las etapas, para mí, más importantes del año, que es el comienzo de la primavera, donde florece algo más que las flores, valga la repetición, sino también el amor, las remeritas más finitas, los pantaloncitos cortos, las camisetas de fútbol, dejamos el suéter, abandonamos todas estas cuestiones del invierno largo, como dice la canción de Los Piojos, cambian las modas y arranca, esperemos, el sol a irradiar las mañanas, a bañar con su luz todos los días hasta que llegue nuevamente el invierno y nos meta de nuevo adentro con su frío horrible y todas esas cosas espantosas de la gente que banca al Team Invierno. ¿Usted banca al Team Invierno, Agustín Mina? Yo era un histórico defensor del Team Invierno. Los años me han puesto más radical en el sentido de que yo soy Team estaciones intermedias. Ni mucho calor ni mucho frío. Bien. Está en Corea del Centro. Sí, ¿Qué molesta? Team verano. Team Verano, bien. O de primavera a verano, si querés. Yo le voy a confesar a ustedes dos, y si hay alguien escuchándolo, también se lo voy a confesar, que yo soy Team Primavera, verano, siempre y cuando no sean unos veranos de 45 grados que te baja la presión, te desmayás, te cortan la luz durante 45 días y tenés un problemón, ¿viste? Bueno, eso no me gusta, claro, como que no le gusta a nadie, ¿no? Claro. Pero bueno, últimamente en Argentina veníamos teniendo, salvo el año pasado que estuvo un poquito más tranqui. Sí, fue muy tranqui. Veníamos teniendo unos veranitos, ¿no? Que le metían un 52, ¿viste? Y de repente, claro, la gente, yo vivo en el Parque San Martín, Merlo, un barrio popular del conurbano bonaerense oeste. Y bueno, ¿viste? La gente junto a un manguito se compra un aire. Los que pueden, obviamente. La mayoría, por ahí tiene un aire de hace 10 añitos, de cuando todos más o menos teníamos un laburito en blanco y podíamos juntar una moneda y nos comprábamos un aire. Lo prenden todos. Y sí. Y nadie lo pone en 24 porque viste que nos rompe un poco, ya saben qué, hacerle caso a Mauricio. No lo ponemos en 24. Lo ponemos de 25 para arriba, viste, de 24 para abajo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? 16. Uno tiene ola polar en el domicilio y afuera hay un calor radioactivo. Al menos las 2 horas que tienen luz en el día, por lo menos. Y empiezan a aparecer estas patologías extrañísimas de los resfríos en verano, esas cosas, ¿viste? A mí me pasa mucho eso. Que uno no las entiende y gente que arranca con todos estos complementos vitamínicos para evitar las, ¿cómo se llaman? Las alergias que te produce no cambiar los filtros del aire. Bueno, los problemas que tiene la gente que mete estos fríos impresionantes en los contextos de... El problema del siglo XXI, que en el siglo XX no pasaban esas cosas. Lo que el Indio Solari dio en llamar los fundamentalistas del aire acondicionado. Tal cual. ¿No? Bueno, mire cómo le metí ahí la fase ricotera. Estamos esperando porque está al caer nuestro compañero, nuestro baluarte, nuestro hombre insignia, guía, nuestra idea fuerza, Enrique de la Calle. Ahí está. Saluda al otro lado del vidrio. Mirá, levanta la mano. Me recuerda a un presidente de los años 80 de la República Argentina que no se fue en el mejor de los términos con ese gesto, pero bueno, si hubiese levantado las 2 manos, por ahí uno podría pensar en otras referencias, pero bueno, eligió un saludo raro, ¿no? Había reunión de emergencia del consullo de pelados, me dicen. Hoy tenemos muchas cosas, vamos a hablar... tiro un picadito rápido y nos vamos a escuchar un poco de música para que entre nuestro amigo Pelado y se haga cargo de la conducción, porque él es el conductor de este programa. Yo estoy simplemente con un serrucho mientras observo que está Cristina Fernández de Kirchner saliendo al balcón de su casa cuando se cumplen el día de hoy 100 días de su detención. Obviamente nosotros desde aquí de Más o Menos Bien
reivindicamos a la figura de Cristina y decimos que está injustamente detenida, que creemos que es una de las tantas maniobras del poder para, entre comillas, hacerle pagar no algún delito que haya cometido, sino justamente las cosas que hizo bien ella y casi toda la gente que fue parte de su gobierno esos 12 años, bueno, de Néstor y de Cristina, obviamente, ¿no? Más que un intento por juzgar por un delito a Cristina, lo que es un intento por poner un mojón y decir, guarda que si haces algo parecido, puedes terminar de esta manera, ¿no? Así que atención, es un llamado de atención para los líderes populares de la región y de Argentina. La vemos ahí que está con una mano en el corazón, en el balcón, saludando. Se ve que hay vientito afuera, está medio fresquito, hace los dedos en B, Cristina. Está en un momento de el peronismo, el peronómetro está, digamos, en rojo, está ahí a todo trapo. Gente, bastante gente, ¿no? Se veía algunas banderitas, no sé si estuvieron viendo algo antes de llegar. Sí, estaba convocado para las 3, me parece, a partir de las 3. Sí, un ratito antes de que arranque el programa, yo supuse que cuando estemos al aire iba a estar como medio en el pico, en el clímax, exactamente. Recordemos que no le permiten hablar a Cristina, ¿no? Ella tiene que hablar, tiene que mandar un audio si quiere hablar. Así que es posible, en todas estas locuras que comete la, entre comillas, justicia argentina, existe la probabilidad de que veamos a Cristina en el balcón saludando y que se pase un audio porque no puede hablar. O sea, parece que está no solo privada de su libertad, sino también privada de ejercer el derecho a hablar. Bueno, recordemos que se quiso prohibir que salga al balcón, si quiere. Sí, claro, por supuesto. Como que ya es un nivel de... Se debatió si era parte de la casa, ¿no? Hasta dónde llegaba. Sí, si ya Argentina está en un nivel de discusión que es como da. Sí, recuerdo algunos periodistas que decían, pero si ella, por ejemplo, quiere regar una planta, ¿está bien o está mal? ¿No? Estamos en esa, ¿no? Medio como poco falopa, ¿no? Digamos, siendo que tenemos que discutir, por ejemplo, y cierro con esto, así ya nos vamos y lo dejamos a Enrique. Pasa que está bueno esto, ¿viste? De coparle la parada a los otros, está bueno. Vieron que está el gobierno con este afán de llegar por lo menos al 26 de octubre, más o menos con el dólar, ponele que en 1500, ponele, está quemando. El techo sube cada vez más, ¿viste? Sí, el techo, el techo. Era descapotable. Exactamente, parece que basta con ponerle un techo al dólar para que justamente se reinvente ese techo sistemáticamente. El gobierno dice que no, pero sale a comprar primero en una jornada 300 millones y ahora parece que salió casi 800, 600, casi 700, perdón, 600, sí. 600 y pico. 678. 678, ¿no? O sea, vi el meme en Twitter y me pareció muy, muy propicio, muy elocuente. Estuvieron rápidos. Escuchamos un poquito de música y le dejamos a Enrique de la Calle este lugar, ¿les parece? Me parece bien. Perfecto. Ahí volvemos.
Seguimos más o menos bien. Buenas tardes a los que llegan tarde. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué decir yo? Acá estamos, mi nombre es Enrique Lacalle, por la duda lo aclaro. Vamos hasta las 18, todo eso ya se dijo. Vamos al teléfono, no sé si se recordó, 15 32 000 530. Ya llegan los primeros mensajes, como siempre, que vamos a escuchar. Queremos oírlos, saber cómo la están viendo con este tema que es, bueno, hasta dónde va esta situación económica. Cada programa que venimos está dando vuelta la idea de, che, ¿esto a dónde va? Y cada semana parece empeorar. Ahora se habla de un posible acuerdo con Estados Unidos, un nuevo acuerdo para que entren algo de dólares frescos, por lo menos para que el gobierno llegue hasta las elecciones, como decía Santi Rodri. Pero vamos a hacer una entrevista. Le vamos a preguntar también sobre cómo la están viendo. Hay una obra de Beckett, de Samuel Beckett, muy conocida, que un poco grafica que se llama Rumbo a Peor. Rumbo a Peor. Lo peor ya pasó, dijo el presidente, pero me parece que no está quedando tan claro. Vamos a hablar ahora con Matías Velázquez, es secretario adjunto de la Federación Gráfica. Matías, buenas tardes, te saluda Enrique de la Calle y todo el equipo de Más o Menos Bien. Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a toda la mesa. Mira, arranco por esto último que veníamos charlando. ¿Lo peor ya pasó, como dijo el presidente? No, para nada. Lamentablemente se va agudizando el problema de este modelo económico y por supuesto el flagelo recae sobre el conjunto del pueblo, así que lejos de haber pasado, esto se va agudizando minuto a minuto. Esta semana que pasó hubo un encuentro, un confederal de la CGT, te llamábamos en realidad más para que nos hablaras sobre ese tema. ¿A qué conclusiones arribaron? ¿Qué se debatió? Bueno, en principio el confederal tenía 2 puntos en el orden del día. El primero era definir el 5 de noviembre como fecha del Congreso que va a elegir la próxima conducción de la Confederación General del Trabajo. Eso se votó por unanimidad. Y el segundo punto del orden del día tenía que ver con el análisis de la coyuntura. Y bueno, ahí las distintas organizaciones sindicales, en particular hablo por la Federación Gráfica Bonaerense, a través de la figura de nuestro compañero secretario general Héctor Amichetti, hemos planteado con claridad que rumbo a esa elección de la nueva conducción de la CGT, no solamente hay que definir los hombres y mujeres que van a estar en los distintos lugares del secretariado, sino que fundamentalmente hay que determinar un programa de los laburantes y hay que definir el rol y el perfil que va a tener esa CGT. Por ende nosotros marcábamos que necesariamente la próxima conducción tiene que asumir un rol confrontativo con el gobierno de Javier Milei. Hay muchos nombres en torno al perfil, a los perfiles del nuevo triunvirato, porque me parece que eso está confirmado que va a haber un nuevo triunvirato. No se confirmó. No hay nada confirmado. No, eso será parte de las discusiones que habrá en la CGT de acá hasta el 5 de noviembre. Vos decías que el planteo de ustedes es que tenga un perfil confrontativo. Entiendo que no fue la única posición que hubo en el confederal. No, tal cual. Gratamente hemos escuchado a varias organizaciones que han planteado lo mismo, en el mismo sentido, la necesidad de no solamente la elección de la conducción, sino establecer el programa fue un denominador común y por supuesto que el perfil de la próxima CGT sea un perfil combativo. Y se habló, ahora te pregunta algo Rodri Lugones, ¿se habló algo particularmente sobre la crisis económica y ciertos tiempos que parecen acelerarse en la crisis del gobierno? Sí, frente a eso hubo claras posiciones respecto de discutir en profundidad, por ejemplo, qué hacer frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y las distintas deudas que va asumiendo este gobierno, principalmente porque entendemos que no podemos limitarnos simplemente a la discusión de la defensa profesional de los derechos del trabajo, sino fundamentalmente tenemos que discutir justamente esta cuestión económica, que es la que traza la matriz de nuestro país, y en función de eso es donde podemos discutir más y mejor las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Matías, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Lugones. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, la semana pasada y la anterior, acá en Más o Menos Bien, hablamos bastante de lo que está ocurriendo en CGT en materia de discusiones. Es un tema recurrente, sobre todo en la audiencia de la radio y también en las marchas,
esta idea de reclamarle o de decirle, che, la CGT cuando va a hacer algo, como si fuera que la CGT no hace nada, y también esta idea que está en la sociedad, porque bueno, en algunos sindicatos puede que ocurra, no lo vamos a negar, de que falta tal vez renovación o de que las figuras son hace mucho tiempo las mismas. Sin embargo, estaría bueno vos que sos una persona que tiene menos de 40 años y que sos un dirigente sindical que tiene una proyección, un crecimiento en este último tiempo y que va rumbo a eso en el futuro, que nos cuentes un poco cuál es tu mirada. ¿La CGT está haciendo algo? ¿No hace nada? Y después por el otro lado ¿existe la discusión generacional en el sindicalismo argentino? Esas dos para empezar. No, en principio decirte que hay que mirar de manera objetiva el proceso que tuvo la CGT durante el gobierno de Javier Milei, y ahí podemos dividir dos etapas. Una previa a la ley ómnibus de base o el DNU 70 y una posterior. Previo a eso hay que recordar que se ha hecho un paro, varias movilizaciones, se ha tenido funcionamiento orgánico, se ha convocado a las regionales de la CGT, y que ha sido justamente la Central Obrera la que ha marcado, insisto, en una primera etapa, la necesidad de combatir este plan de negocio de Milei. Llegado la ley ómnibus y de ahí para adelante se neutralizó quizás el funcionamiento orgánico, se dejó de funcionar como requiere la orgánica de la CGT y se pasó a conducir a través del consenso de una mesa chica, y a partir de ese momento algunos compañeros definieron que el camino era el diálogo frente a un gobierno que nosotros entendemos que no hay margen para dialogar, y no porque no lo querramos, sino porque evidentemente la posición del gobierno para el conjunto de la clase trabajadora es esa. Eso por un lado. O sea, para sintetizar este punto, la CGT tuvo una acción dinámica en el primer tramo y luego decidió llevar adelante otros métodos que no dieron resultado a la demanda que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Por otra parte, respecto de la segunda pregunta, nosotros entendemos que justamente hay que dinamizar el funcionamiento de la CGT, y eso no solamente que nos va a llevar a tener un perfil combativo, sino que rápidamente va a contactar con las necesidades y la demanda que tiene el conjunto del pueblo, que no está orgánicamente dentro de la CGT. Y Matías, esta idea que está presente todo el tiempo, digo, nos llegan mensajes, uno sabe que se discuten estas cosas. ¿Está discutiendo la CGT los trasvasamientos generacionales, como se dice en el peronismo, los cambios de conducción de por ahí compañeros y compañeras sindicalistas más grandes a otros más jóvenes, o es una discusión que no existe en el movimiento obrero? Yo tengo un punto de vista muy, muy personal en este sentido, y tiene que ver con que, como en la CGT, y entiendo que en el conjunto de las organizaciones sucede, hay dos concepciones claramente. Aquella que manifiestan por ahí métodos mucho más cordiales con los grupos de poder, y otras que definimos de antemano enfrentarlos. En ese sentido, el trasvasamiento generacional no solamente tendría que ver con una cuestión etaria, sino con que realmente, si queremos modificar de fondo, tiene que empezar a hegemonizar esta concepción que hablábamos anteriormente, que entiende que con gobiernos de estas características no se puede dialogar, y no por el hecho, lo cortés no quita lo valiente, dicen, ¿no? Pero no por el hecho de no dialogar simplemente, sino por la posición que asumen contra el conjunto del pueblo. Entonces, no solamente hace falta un trasvasamiento generacional, que se está dando, la realidad hay que decirlo, hay muchas seccionales, muchas organizaciones sindicales que van camino a afrontar procesos de trasvasamiento, de recambio, pero no necesariamente esos recambios traen aparejada un cambio en la concepción sindical. Por lo tanto, quienes participamos de una concepción por ahí que nosotros denominamos sindicalismo de liberación, una concepción que no solamente discute en términos de los derechos profesionales y laborales, sino que trata de hacer un aporte a un proyecto del país y a involucrarse con el conjunto de las organizaciones del pueblo y la comunidad. Nosotros
obviamente entendemos que hay que hacer crecer esa expresión dentro de la CGT y en el conjunto de las organizaciones libres del pueblo. Bien, o sea, ser joven no garantiza que uno haga las cosas bien necesariamente, ¿no? Por otro lado, el 22 de septiembre, el lunes, va a haber un acto en el Club Atenas con la centralidad del gobernador Axel Kicillof, un acto de fuerza patria, un acto de carácter electoral con vistas a las elecciones del 26 de octubre nacionales, que va a tener eje en el movimiento obrero impulsado por las dos CTA y por la CGT. Van a participar los candidatos Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano hijo, Junior, Huguito, Vanessa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo. ¿Sí? Por supuesto que tiene que ver con poner la centralidad del movimiento obrero y también que Axel retome la agenda de campaña que se había hablado mucho. Che, el gobernador qué rol va a tener, porque si se mete demasiado van a decir, che, y los otros gobernadores, como es una elección nacional, también no merecen tener protagonismo. ¿Cómo va a ser Axel? Bueno, se definió esto. ¿Cómo estás viendo, en principio, el acto y esta nueva etapa electoral de cara a octubre? No, yo creo que todas las acciones que tiendan a generar marcos de unidad son las que necesitamos ratificar y profundizar. Creo que ahí está el camino para que del complemento de las distintas miradas que hay en los sectores más dinámicos de nuestro movimiento, de ese complemento pueda salir la propuesta que necesita nuestro pueblo, y por supuesto que en ese complemento también está la mirada y la participación plena del movimiento obrero organizado en sus distintas versiones, llámese la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la CGT, y también me parece necesario incorporar a los compañeros y compañeras de la economía popular. Así que me parece que es sumamente importante este acto que se va a realizar el lunes, y todos los que tengan que ver con procesos de unidad, insisto, sin esquivar discusiones que se tiene que dar nuestro movimiento, sin eludirlas, pero sí transitarlas en el marco justamente, y disculpen que sea reiterativo, pero en el marco de esa unidad que es tan valiosa para estos momentos, no solamente en el marco electoral, sino porque lo que viene hacia adelante va a ser sumamente crudo para nuestro pueblo. Las consecuencias de este gobierno son nefastas, y eso requiere el mayor grado de unidad posible. ¿Qué tal, Matías? Como Diego Moneta te habla. Hablabas Buenas tardes, recién Diego. de la crisis económica, de los efectos justamente. Más allá de la crisis en general que uno percibe y demás, ¿cuál es la situación de la industria gráfica? Bueno, en particular la industria gráfica está con un 50% de capacidad ociosa. Obviamente hemos atravesado situaciones dramáticas en términos de cierre de fábricas, despido, suspensiones. Podemos recordar como grandes puntos el cierre de Casa de la Moneda, donde no solamente nosotros en particular lo vemos como la pérdida de puestos de trabajo, de fuente de trabajo, sino particularmente como un ataque a la soberanía. Allí se imprimían los billetes desde hace mucho tiempo, y eso claramente es una concesión del gobierno de Javier Milei para con otros sectores. Matías, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Era Matías Velázquez, secretario adjunto de la Federación Gráfica, dándonos un panorama muy grande desde los debates que se dan en la CGT. Hemos charlado en otros programas acá. Se viene un nuevo marco de conducción. El rumor es que se viene un nuevo triunvirato, pero eso todavía no está confirmado, nos decía Velázquez. Y después, por supuesto, la situación crítica de la economía. Nos llegan mensajes al 15 32 000 530. Leo algunos mensajes y después vamos a un tema musical. Miro a la gente que sabe, a nuestro productor. Sí, todo bien, ¿no? Diego de Lanús nos dice, y arranca fuerte Diego, ¿no demostró Cris con sobras que se equivocó mucho eligiendo los caudillos? Bueno, tranca el primer mensaje de la tarde. María de la Plata nos dice, a ver, buen día chicos, repito, necesitamos aclarar hasta el cansancio que es la clase trabajadora quien financia el enriquecimiento de los grandes centros de poder económico concentrado, locales e internacionales, mediante las múltiples herramientas que el histórico modelo mundial de saqueo activa para absorber y apropiarse del valor de la fuerza del trabajo, nos dice María de la Plata. Y hay otro mensaje que leeremos en un rato. ¿Dónde está?
acá Sergio Las Heras, un oyente habitual del programa. Muy buenas tardes, Rodrigo, Quique, Agustín y compañero de Más o Menos Bien. Cristina Libre Ya, abrazo enorme. El mago sin diente fue a ver si podía sacar un conejo de la galera. Y nos cuenta que, esto de lo cual hablamos, se confirmó el viaje de Milei a Estados Unidos. Se reunirá el día martes en Nueva York con Donald Trump. Y por ahora eso es lo que está confirmado, pero lo que se supone es que va a haber alguna línea de financiamiento. Decían estilo swap, ¿no? Lo que hizo Argentina con China en su momento, que se hiciera algo parecido con Estados Unidos, el gobierno entrando en un contrarreloj para por lo menos llegar a octubre con la situación de relativa estabilidad y después verá qué hace. Hay algunos audios que los vamos a escuchar también en el día de hoy. Bueno, más audios que texto, la gente no quiere escribir, así que bueno, ahora vamos a escuchar algunos audios. Estimadísimos, ¿qué vamos? Tema musical y ya volvemos en Más o Menos Bien. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530, Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle y Rodrigo Lugones están más o menos bien. Información, música y todo lo que hay que saber. Más o menos bien en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Las tardes del sábado también tienen ese no sé qué, más o menos bien, con Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle, Rodrigo Lugones. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Más o Menos Bien, leemos algunos mensajes y vamos a la siguiente entrevista. Walter de Rafael Calzada: la plaza es de las madres y no de los cobardes. Decíamos que teníamos algunos audios que ahora vamos a pasar. Creo que texto no me quedó ninguno más. A ver qué dicen nuestros oyentes en YouTube, que suelen ser siempre más duros. Gran compañero Matías Velázquez, nos dice Bianca. Y Pablo nos trae su mensaje de cada sábado: el capitalismo es un sistema genocida. Dicho esto con esa palabra, es el mismo, digamos, de cada sábado. Hay que decirlo hasta que se sepa. Vamos a la siguiente entrevista. Vamos a hablar con Facundo Cruz, politólogo, consultor y analista político. Es coordinador general del Observatorio Pulsar de UBA y director del Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Facundo, buenas tardes. Te saluda Enrique de la Calle y equipo de Más o Menos Bien. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Gracias a vos por darnos un poco de tiempo, un sábado que siempre es un tema. Un gusto conversar con ustedes, por favor. ¿Cómo viste, qué estás viendo del proceso electoral? Si te sorprende la dinámica que parece estar asumiendo ese proceso electoral en términos de ser muy crítico, pareciera en principio, para las políticas del gobierno nacional. Hasta no hace mucho se hablaba y se teorizaba sobre el ajuste de Milei, el consenso social. Miren que la sociedad, si vos haces un ajuste de determinada manera, parece que te apoya. Bueno, toda esa cosa que se decía hasta no hace tanto tiempo, ahora parece que hay un común denominador que es voto castigo al gobierno. ¿Qué estuviste viendo vos? Bueno, el primer punto es que coincido con tu mirada de que por ahí la sorpresa venía con que el primer año y medio de mandato el gobierno de Libertad Avanza aplicó un modelo económico de ajuste bastante duro y drástico, sin compensación. Esto es, aplicó menemismo sin convertibilidad, por decirlo simple. El menemismo también aplicó un modelo de ajuste fuerte, pero compensó con la convertibilidad, lo cual mantuvo el consumo activo. Acá no hubo, o por lo menos el programa económico aplicó medidas de ajuste. Después es discutible si fueron más o menos profundas, pero aplicó un modelo de ajuste sin compensación, y se estaba viendo en este año y medio que los niveles de aprobación presidencial se mantenían relativamente estables, flotando entre las bandas del 55% de aprobación, 45% de aprobación, ¿no? Y eso te daba un promedio que rondaba el 50%. Entonces la sorpresa era doble. Primero, porque Milei es de los pocos presidentes de América Latina y está en un club selecto a nivel mundial que
rondaba el 50% de aprobación. Hoy en día, eso nosotros lo estamos viendo en Pulsar, que tenemos un programa dedicado específicamente a monitorear los niveles de aprobación presidencial en 18 países, estaba entrando en las copas, por decirlo de alguna manera. Si agarras un ranking de aprobación, puntuaba para arriba. El resto de los primeros mandatarios estaban de 40 puntos o en torno a 30, ¿no? Para abajo. Y hablo de presidentes con muchos años, como Emmanuel Macron, e incluso también Donald Trump en este segundo mandato, ni bien asumió, automáticamente se empezó a ubicar en torno al 40% de aprobación. Entonces, con esa premisa, uno asumía que, electoralmente, después de ganar el balotaje, iba a ser una potencia este año. Pero acá aparece el segundo punto. Si vos agarrás todas las elecciones provinciales que se celebraron hasta la fecha, y esto lo resaltó Gaby y Pepe en distintas notas e intervenciones en Twitter, la Libertad Avanza rondó siempre los 30 puntos, que es lo que venía sacando, o lo que sacó en la primera vuelta en 2023. Salió, por ejemplo, una elección de envergadura, en Rosario, por ejemplo, la elección de concejales. Salió segundo, sacó 30 puntos. El resto de las elecciones provinciales tuvo buenos desempeños porque salió en segundo lugar, desplazando al peronismo frente a los oficialismos provinciales. Hizo un acuerdo en Chaco, entonces entró dentro del esquema de Esdero. Eso le permitió anotarse a la victoria, pero la capitaliza el gobernador. Entonces, no hubo un test fuerte, grande, para ver si efectivamente a nivel electoral se veía lo que se veía en las encuestas. Y acá aparece el tercer punto. La sorpresa es la elección de la provincia de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza se juega el todo por el todo, nacionaliza la elección, de hecho la globaliza, en palabras de Luis Tonelli, y sale a jugar fuerte 10 días antes, porque el discurso del gobierno era la fecha importante, es el 26 de octubre, no el 7 de septiembre, y en un momento cambia, viendo los números que le acercaban al gobierno, que había una chance de ganar, y jugar el todo por el todo termina dándole una derrota importante con el piso electoral que más o menos venía sacando, ¿no? En torno a esos 30 puntos, y ahí es donde, ya no te medís en base a las encuestas, te medís en base al comportamiento electoral. Ahora, y acá quiero agregar algo, si bien los niveles de aprobación se mantenían relativamente estables y un mes antes de las elecciones bonaerenses había empezado a abrirse la brecha, esto es, había empezado a subir la desaprobación y caer la aprobación y lo estaba acercando al 40%, cosa que no había pasado en todo este año y medio de mandato, sí, un mes antes, empezaron a aparecer algunas alertas donde la ciudadanía consultada en estos estudios estaba empezando a mostrar pesimismo por el presente económico e incertidumbre por el futuro económico, y cuando llega la elección de Buenos Aires, de repente aparece ese cachetazo con la respuesta electoral. Aprovecho para traer un informe y compartir, digamos, recomendar el informe de ustedes, los argentinos, la democracia y el poder presidencial, que es interesante. Entiendo, le vienen preguntando hace mucho tiempo, le preguntan a la gente sobre cómo se vincula con la idea de la democracia, qué creen de la democracia, y pasan cosas que son interesantes, desde que hay un 85% de los argentinos que cree que la democracia es el mejor sistema, pero en una escala de 1 al 10 la valoran en torno al 6/7 puntos. Pero en otra pregunta que hicieron es, la gente cree que los gobiernos tendrían que terminar su mandato si no cumplen determinados objetivos. Y un 36% de la gente dice que no necesariamente tiene que terminar el mandato. Haceme un balance de la película, de cómo están viendo la relación de la gente con la democracia. Bien, voy a tratar de sintetizarlo cortito, así no te robo medio programa con la respuesta. Tal cual. A ver, los argentinos y las argentinas tienen un compromiso importante con la democracia, y eso es algo que se destaca por encima de otros países regionales. De la región, perdón. Esta pregunta que nosotros hicimos, por ejemplo, que es lo que se conoce como la pregunta churchilliana, ¿no?, sobre la democracia, que es ¿con qué frase vos estás más de acuerdo? Si preferís una democracia a cualquier otra forma de gobierno, 1, 2, si en alguna circunstancia un gobierno autoritario puede ser preferible a una democracia, 3, me da lo mismo regímenes democráticos que uno democrático. Entonces, ahí tenés demócratas comprometidos, excepcionalistas autoritarios e indiferentes, ¿no? Y a nosotros la encuesta nos viene dando
de manera sostenida y creciente los 3 años que la hicimos, 2023, 2024 y 2025, que va subiendo quienes son demócratas convencidos. En 2023 pasamos del 73% al 85% en 2025, son 12 puntos. Mirá. Esto en otros países no está pasando. En otros países, sobre todo América Central, los que prefieren una democracia por sobre cualquier régimen político son la mitad de los consultados. Y el resto se reparte entre la indiferencia o el excepcionalismo autoritario. Por ejemplo, estudios como Latinobarómetro, en la última oleada que hicieron el año pasado, si la memoria no me falla, en México, arriba del 30% te dice que toleraría un régimen autoritario, con una presidenta que tiene los niveles de popularidad más altos de aprobación presidencial como es Claudia Sheinbaum. Esos son pequeños detalles que te muestran que en algunos países está permeando, o sea, se está desgranando el compromiso democrático. En Argentina no está pasando. Lo que sí pasa es que cuando también preguntamos por la importancia de vivir en democracia, en una escala de 1 a 10, donde 10 es muy importante, el promedio general es de 9,30. Entonces también es importante vivir en democracia. Pero cuando preguntamos qué tan democrático es Argentina, la misma escala de 1 a 10, donde 10 es absolutamente democrático y 1 nada democrático, la respuesta es de 6,47. El promedio, ¿no? Entonces, hay un gap entre la preferencia, la predilección por la democracia, la valoración positiva y la calidad de la democracia en la que estamos viviendo. Ese gap de unos 3 puntos te muestra que la ciudadanía le está exigiendo más a la Argentina en términos democráticos. Eso también tiene una lectura partidaria que después, si querés, podemos ahondar. Sí, tal cual. Pero yendo al punto sobre si el presidente tiene que terminar el mandato o no, la pregunta que juega entre el sistema republicano institucional y el régimen democrático, este año hubo algunos cambios respecto al año pasado. Esta pregunta también la repetimos en 2023, 2024 y 2025, y quienes en 2023 respondían que un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato, y eso lo cruzamos, por ejemplo, por simpatía política, y nosotros tomamos 3 categorías generales: peronismo, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. En 2023, por ejemplo, el 71% de quienes se identificaban como peronistas decían que un gobierno democrático siempre tiene que terminar su mandato sin importar qué suceda. ¿71? 71, exactamente. 7 de cada 10 peronistas decían, pase lo que pase, el presidente tiene que terminar su mandato. Con Alberto Fernández presidente, porque la hicimos en mayo la encuesta. Claro, está bien. Ahora, los que simpatizaban con La Libertad Avanza, el 41% respondió a esa respuesta. Entonces había una mayoría de quienes se identificaban con este nuevo espacio político que preferían que el presidente terminara su mandato antes de lo que establece la Constitución si no cumple resultados. En 2024 eso se invierte. El 41% de los liberales libertarios pasó a ser el 61% para que el presidente termine su mandato, siendo ya Javier Milei presidente, y quienes se identifican con peronistas bajaron del 71% al 47%. El peronismo en 2024 aparece dividido frente a la posibilidad de que, bueno, preferimos que termine el mandato o preferimos que se vaya antes si el gobierno no da resultados. Pero este año, y acá es donde está el dato interesante que nos llamó la atención, en el buen sentido, es que ese 47% de peronistas que decía que debía terminar su mandato subió al 54%. Entonces, una mayoría de quienes se identifican como peronistas asumen que el presidente, pase lo que pase, debería terminar su mandato. Hay acá un compromiso republicano institucional un poquito más fuerte que en el primer año del mandato de Javier Milei, como contrapunto a lo que quienes identificaban como liberales libertarios en 2023. Pero tengo una consulta sobre, y ahora te pregunta Diego Moneta, porque uno dice, bueno, terminar un gobierno puede ser también institucional, no necesariamente, absolutamente. Claro, sí. O la pregunta es para pasar a un gobierno no democrático. No, la pregunta tiene 2 opciones, ¿no? Vos le decís, ¿con cuál de estas frases está más de acuerdo? Y le das 2 opciones, 3, ¿no? Si tomás en cuenta no sabe, no contesta. Entonces, la primera opción es, un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda, y la segunda opción es, si un gobierno democrático no da soluciones a la población, deberían reemplazarlo antes de que termine el mandato. Esto no quiere decir que se asume que tiene que ser por vía no democrática, puede ser por una vía institucional, ejemplo, juicio político, claro, aplicación de ley de acefalía por renuncia, cualquiera de esas variantes están disponibles en cualquier sistema presidencial institucional. Es de alguna forma parlamentarizar la democracia latinoamericana, porque es una válvula de escape cuando hay situaciones donde, bueno, la ciudadanía, por más que haya apoyado en una elección, después puede quitarle ese apoyo al presidente o al gobierno de turno. Entonces no se asume una salida no autoritaria, pero sí sabemos que cuando se aplican estos mecanismos, bueno, el sistema tambalea un poco, la economía se pone nerviosa, ya lo vimos esos últimos días de diciembre de 2001.
¿Qué tal, Facu? ¿Cómo va? Recién Dale, Diego. mencionabas las elecciones que hubo durante este año y te consulto por otro de los factores que se menciona ahora en estos meses, que se volvió a hablar, que es el abstencionismo, la gente que no va a votar directamente, y cómo se traza eso quizá con a los partidos o a las alianzas que afecta, digamos. ¿Qué lectura tienen ustedes de eso? Bueno, eso no lo estuvimos indagando en detalle en Pulsar. El único dato que tenemos ahí como para presentar respecto de lo que está pasando este año con las elecciones, en el tercer informe que lo sacamos hace un par de semanas, hicimos una pregunta sobre el comportamiento electoral. El informe se llama Los argentinos frente a las elecciones, y la primera pregunta del informe consulta si en relación a las elecciones en Argentina usted, 1, cambia su voto según cada elección; 2, siempre vota al mismo partido político; 3, no suele votar; 4, no sabe, no contesta. Solamente el 3% nos contestó de los encuestados que no suele votar. Y esa es una pregunta más genérica, ¿no? Por las elecciones en general. Entonces, habla de vuelta de un compromiso democrático en términos electorales importante para los argentinos. Eso es una buena señal. ¿Qué es lo que está pasando este año y por qué el ausentismo es como la nota característica o el personaje de cada una de estas elecciones que se están celebrando? Si vos tomás todas las elecciones que se celebraron desde 1983 hasta la fecha, que son más de 890, eso lo recopilamos en el CICAD, el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, lo que encontramos es que cada década en Argentina cae en torno a 5 puntos porcentuales la participación electoral. Salvo en 2010, que tuviste un repunte de unos 3-4 puntos que no llegó a compensar las caídas anteriores, y ahora en esta década, siguiendo esta tendencia, deberías tener elecciones en torno al 70% de participación. Las elecciones provinciales, como bien dijiste, estuvieron rondando entre el 50 y el 60%, entonces tuviste caídas de entre 10 y 20 puntos porcentuales, que son caídas más fuertes respecto a lo que deberías tener para esta década. La provincia de Buenos Aires dejó esa nota particular del 63%, como se asumía que iba a votar menos gente. Es la elección con menos participación electoral en la historia de la provincia. Sí, es un poquito más alta que el resto de las provincias que se celebraron las elecciones anticipadas hasta la fecha, pero sí aparece un llamado de atención por el número, ¿no? ¿Esto significa que va a continuar así? No necesariamente. ¿Esto significa que en octubre va a ocurrir lo mismo? No necesariamente. Distintos estudios cualitativos de Focus Group, que hicieron por ejemplo Gina Wilker o los chicos de Proyección, muestran que el problema viene, por un lado, poco entusiasmo por una elección legislativa donde se siente que no le cambia mucho la vida cotidiana a la gente, y un segundo punto, un problema de oferta, donde la oferta no parece sexy para la ciudadanía. Entonces son los nombres similares, son los mismos, no están hablando en el lenguaje que uno quiere escuchar, generan menos entusiasmo, y bueno, esto le está impactando a una parte de la ciudadanía, no a toda, porque no está yendo a votar el 0% del padrón, o sea, está yendo a votar entre 10 y 20 puntos menos de lo que debería ir a votar, pero bueno, hay una porción ahí que dice, ¿para qué me voy a gastar en ir al domingo a votar si después todo sigue igual? Es una especie de revival del 2001, pero en vez de ir a romper la boleta o meter la feta salame, te quedas en tu casa. Facundo, te hago las últimas dos. Me preguntan acá, voy a aprovechar la gente que me comenta en nuestro WhatsApp, sobre las edades. ¿Los jóvenes son menos democráticos que los adultos? No necesariamente. A ver si me das un segundo, porque tengo acá justo los 3 informes abiertos y esto lo tenía por acá. Acá está. La segunda pregunta es más difícil, así que... A ver, dale, si querés hacérmela y de paso gano tiempo para buscar. Te hago la segunda. Alguien nos dice acá, Diego de Almagro, pretender, insinuar o bajar línea para que Milei no termine el mandato es golpista. ¿Vos qué dirías? Acá encontré el dato de la primera, así que si querés voy a pasar la primera. Vamos a la fácil, vamos a la fácil, dale. Vamos a la fácil con el dato. Respecto, viste que yo te decía que preguntamos qué tan importante es vivir en democracia y qué tan democrático considera que es el país. En el estudio lo que encontramos es que los más jóvenes puntúan mejor a la democracia argentina. Yo recién les decía que hay una escala de 1 a 10, donde 10 es
que Argentina es absolutamente democrática y uno que Argentina es nada democrático. Bueno, los jóvenes de entre 18 y 23 años puntúan en la Argentina con 6.65, está justo cerca del promedio, que era 6,47, sí. Está unos puntitos arriba, y después a medida que vas subiendo en edad, bueno, tenés una especie de ondulación. Entre 24 y 30 el puntaje de 6,49, es bastante parecido a los más jóvenes. Entre 30 y 44 sube un poquito, 6,59, y después las franjas etarias más altas, ¿no? Los adultos y adultos mayores puntúan 6,43 y 6,21. Entonces vos lo que tenés, y esto el año pasado se vio un poco más fuerte. El año pasado se veía que los más jóvenes puntuaban mejor en democracia y a medida que ibas avanzando en edad iba cayendo ese puntaje. Acá lo que tenés es un puntaje un poquito más alto al comienzo, baja, vuelve a subir en la franja de más 30, cerca de 40, y después vuelve a bajar, ¿no? Se arma como una especie de ondulación de montañita, donde los adultos mayores están puntuando más baja la calidad de la democracia. Eso sí es algo que se sostiene entre el año pasado y este. Y la pregunta difícil. Y la pregunta difícil era... Si me la recuerdo. No, era pretender, insinuar o bajar línea para que Milei no termine el mandato es golpista. A ver, yo no sé si lo consideraría golpista, sí lo consideraría como un elemento negativo en el actual contexto. Como charlábamos recién, los presidencialismos tienen sus mecanismos institucionales cuando los presidentes pierden apoyo político, económico, social y electoral importante, y es el mecanismo de juicio político. Pero empezar a asumir o insinuar que están los números para avanzar en esa medida, porque el presidente está cayendo en términos de la aprobación presidencial, ronda el 40%, y también viendo las votaciones legislativas que hubo esta semana, en donde se revirtieron los vetos, y asumir que porque se revirtieron los vetos ya están los números para un eventual juicio político, ahí sí me parece que es irresponsable. Porque de vuelta, no es golpismo si se activa un mecanismo institucional que está establecido en la Constitución. Si fuera por la vía no institucional y, por ejemplo, se lo saca al presidente, se lo sube en avión y se lo lleva a otro país, como pasó con Zelaya en Honduras, si la memoria no me falla, sí. Eso sí es golpismo porque es una salida no institucional. Pero sí creo que es irresponsable plantear en este momento que porque el modelo económico está empezando a mostrar ciertas falencias de sostenibilidad y el presidente cae un poco en la aprobación presidencial, bueno, ya empezar a pensar o plantear un reemplazo de mandato, ¿no? El gobierno tiene las herramientas para revertir la situación, lo único que tiene que hacer es hacerlo. Facundo Cruz, te agradecemos mucho. La encuesta esta de Pulsar que estuvimos comentando, ¿se puede mirar online? Sí, nosotros somos el Observatorio de la Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires y todo el contenido que generamos es público y de acceso libre, y gratuito, no cobramos nada, de hecho nos ayudan con los clics, así que entrando a pulsar.uba.ar encuentran todos los informes. El último informe todavía no fue subido a la página web porque estaba viendo algunas dificultades más bien técnicas, pero lo encuentran en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @pulsaruba, ahí figuramos y están todos los informes, tanto el que charlamos de elecciones como el de democracia anterior y todos los de los años anteriores, y ahí pueden ver también la ficha técnica de la encuesta, que la hacemos una vez por año, entre mayo y junio, son encuestas de entre 1.000 y 1.250 casos, dependiendo del año. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, Facundo. A usted por el contacto, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mensaje que nos llegan al 1532 000 530. Le agradecemos a Sergio Lacera, que fue una de las preguntas que hicimos, y a Diego de Almagro. Camila nos habla hoy desde las 15 distintas agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se reunirán en la casa de Cristina Kirchner. Lo estuvieron comentando al principio del programa. Milei ya fue, está planeando dónde esconderse, nos dice ahí el nombre, Rafael de Calzada de nuevo. María Cristina Ortiz: Milei se merece juicio político, está aplazado por asesinatos. Desde Saavedra, María Cristina: falta de remedio, niños desnutridos, gente que muere en la calle. Llegan los mensajes, gente. Acá en YouTube tenemos a Alfredo Gomblus que dice: buenas tardes, cumpas. Cristina re contenta con su gente, me pone bien eso. O sea, hace referencia a que hoy se cumplen 100 días de la cárcel domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner y hay un montón de gente que se está
congregando ahí en San José 1111, que es el lugar donde tiene cita la detención domiciliaria, de alguna manera en apoyo, ¿no? En acompañamiento, simbólicamente, por supuesto. Ella sale cada tanto y saluda, hace los dedos en B, se toca el corazón, y bueno, lo están transmitiendo algunos canales que les recomendamos que no vean, porque tienen que escuchar este programa, ¿no? Bueno, pueden ver mudo. Ana de Cava nos dice: separar a Milei del cargo es para preservar al país de su destrucción, no es un golpe de Estado, es defensa de la patria. Así que se generó polémica sobre el mandato del presidente, que le queda en principio 2 años hasta 2027. Pero bueno, no nos riamos, ¿no? Es un tema serio, pero bueno, dentro de la Constitución también está previsto la posibilidad de que un mandato termine de otro modo, ¿no? ¿Ibas a decir algo, amigo Diego? No, es que justamente la línea de Facu Cruz de en qué momento es responsable o no plantearlo, entonces, porque... o en qué momento es oportuno, porque digo, en un proceso electoral que abriste y tienen una derrota y el gobierno no encuentra rumbo. Sí. Yo sinceramente lo de irresponsable es como, no sé, si las cosas te las estás haciendo bien, que alguien te diga, che, no tenés que terminar el mandato, yo qué sé, la respuesta podría ser, ¿qué me importa tu opinión? Digamos. No, pero bueno, vamos a tanda y ya volvemos. Más o menos bien. En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien. Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle, Rodrigo Lugones. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Más o menos bien. Se suman a la mesa 2 personas. Nuestro productor estrella, en primer lugar, vuelve a la mesa, porque ya estuvo, Agustín Mina. Pero no importa tanto Agustín Mina, que siempre es importante, pero no tan importante. Hoy no. Sino el más importante es Elian Aguilar. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Qué buena esa imagen con todos nosotros, todos varones. Luismi no va a estar contenta, Y bueno, pero es así, con el tiempo que corre. Yo quiero pedir disculpas. Ah, bien. si sabía, no venía, no me sumaba a esta basura de Estamos programa. destruyéndonos. Che, vamos a cambiar totalmente de tema. Política, capaz que le metemos un poco de onda política. Sí, no, siempre. Yo no. Hoy es el Batman Day. Que yo pregunté cuando arrancamos, ¿qué es el Batman Day? Bueno, primero, sí, porque si no esto parece que yo viviese en otra realidad, porque yo, cuando me llaman acá es como, bueno, tenés que hablar de cine, series, qué sé yo, y la realidad existe, yo en ese sentido no estoy despegado de la realidad, por favor. Sobre todo, tengo que decirlo como realizador audiovisual, el descalabro que están haciendo con el Inca TV, que lo cerraron, y con Cinear y Cineplay. Alguien tiene que detener esta locura en algún momento porque nos están rompiendo nuestra cultura y no está bien. Dicho eso... No seas golpista, pará, dentro de los 4 años. No, los quiero hacer mierda. Quiero hacer mierda. O sea, porque sale $300.000 mantener la plataforma de Cinear. O sea, es... menos de la mitad de lo que lleva Karina Milei con cada mes de lo que roba el Andis, ¿entendés? Entonces, la mitad de lo que pusieron ayer para contener el dólar. Bueno, sí, claro. Muchísimo menos. No, mucho menos. Pero muchísimo. Bueno, ayer fueron 678 millones de dólares. Pero digo, dicho eso, vamos al tema de Batman, que aparte la coyuntura llamaba, porque estamos celebrando el Batman Day, que es el Batman Day, vos preguntás por qué. Porque sí, because fuck you, that's why. Te cuento, el resto de los superhéroes como Superman, que tiene su día, es porque fue el día en que se estrenó el primer número de Action Comics número 1, donde aparece Superman, que es el primer superhéroe. El día de Batman ya tuvo 3 fechas distintas y no se condice con nada. No se ponen de acuerdo los Batmanes. Un poco la historia de Batman también. La última fecha se cambió para celebrar con la San Diego Comic Con, que es una convención muy importante de cómics, que iba a cumplir, creo que eran sus 20 años, y dijeron, bueno, aprovechemos a mover el Batman Day a esa fecha y ponemos a disposición todo el gran entramado de cosplayers y fanáticos de Batman para celebrarlo durante esa fecha, y ya quedó tipo el Día del Padre, el tercer sábado de cada mes, ¿viste? Como rarísimo. Pero bueno, yo quiero saber, porque ya antes de que saliéramos al aire hubo calumnias e injurias al respecto. Tenés que responder eso. ¿No? Hay como el primer lugar común sobre Batman, la crítica de Batman es el rico, el empresario rico que reprime cualquier revuelta popular, ¿no? Sería. O el delito, o el crimen. Sí, claro. Pará, el revuelta popular llamas a un tipo que se disfraza de payaso y pone bombas en colegios, básicamente. No, bueno, ¿eso es una revuelta popular para vos? O los mafiosos que laburan para 2 caras, robando bancos, eso es una revuelta popular. Bueno, pero en una ciudad gótica totalmente caótica, injusta, ya nos metimos en el tema. Culpa de los empresarios corruptos, entre los cuales está Batman. No, al revés. Claro. ¿Vos qué defendés? La columna de Elian. Batman viene a salvar a la burguesía sucia, mostrando una burguesía blanca nacional, y lo que pura. nosotros siempre pedimos, la burguesía nacional. Bueno, dale, dicho esto... No, a ver, es importante, primero, siempre lo digo, ya hoy no voy a hablar específicamente de las películas de Batman, todo eso, porque ya lo hicimos en Apo Stream hace un año, que hicimos una columna sobre eso. Pero sí creo que hay que tener en cuenta lo que digo siempre sobre los superhéroes, que son el concepto de las deidades de Grecia y Roma hoy. No son constructos que responden a arquetipos de la sociedad en que vivimos como una suerte de excelencia hacia donde tenemos que apuntar. Y mientras Superman es un tipo que viene de otro planeta, es un alien, que hoy también en Estados Unidos la nueva película de Superman trae el concepto de alien, que también se usa para el que viene de otros países, de un extranjero. El juego que tiene es ese. Batman, el juego que tiene es la capacidad del ser humano de estar al pico de sus capacidades en todos los aspectos. Entonces, a nivel físico, a nivel psíquico, a todos los niveles, ser el superhombre, el Uberman. Que es un chiste porque en realidad se suponía que Superman respondía a eso, pero Superman, al ser alguien de afuera, entra en contradicción con ese concepto. El personaje Batman es, para mí, de vuelta, nadie tiene la posta de esto, porque cada tiempo tiene su Batman.
cada sociedad tiene su Batman, cada momento histórico tiene su Batman. Batman empezó como un tipo que se encargaba de pegarle a los tipos que robaban en la calle, después estuvo en los 60 con psicotrópicos peleando con extraterrestres de colores, después estuvo a finales del siglo pasado contra la idea del control absoluto de la sociedad tipo Orson Welles. Digo, cada momento histórico tiene su propio Batman. Hoy el Batman de hoy es un Batman sin dinero, por ejemplo, en los cómics. Es un Batman que hace un par de años en una saga de Chip Zdarsky, que es uno de los escritores de Batman, le quitó todo el dinero y él se arregla con lo que tiene, rompiendo esa estructura que conocemos. Entonces, volviendo a poner al Batman en el momento de hoy. Se hacen cargo, bien. O sea, a nosotros nos toca un Batman pobre. No, a nosotros nos toca un Batman en momentos donde se le está pegando tiros a los ricos porque se están aprovechando de la situación. Digo, tenés que... Cantamos, ¿cómo cantamos la verdad? Qué bien. Tenemos que entrar. Pero bueno, yo primero quiero preguntarles a ustedes del cine de Batman, ¿cuál es su Batman favorito? Como para arrancar el... A mí me gusta juego. la famosa de Tim Burton. La famosa de... El de 1989. Sí, claro. Porque me pega por la edad, también tenía la edad para verla. Y después, bueno, obviamente creo que es un lugar común, las de Nolan. Toda la saga Nolan. Hubo algo, ¿no? A ver, alguno de ustedes también. El de Nolan, pero me gustó mucho el último de Robert Pattinson. Sí, yo me sumo a esa triada acá de Diego Moneta, las dos que dijo Quique más pobre Ben Affleck, todos lo dejan afuera Ben Affleck, porque Adam West entiendo porque todos no habíamos nacido, pero digo, pobre Ben Affleck, todos se olvidan Ben Affleck. Bueno, ¿vos tenés algo para decir al respecto? Coincido, para mí es 89 y después estoy entre Pattinson y Bale. A mí me gusta mucho Bale, me parece que marcó algo. Y Pattinson... Por lo menos se veía, porque la de Pattinson te voy a levantar el brillo, pues está tan oscura que no se ve un carajo, básicamente. Y aparte tiene una sola película, no puede competir contra una trilogía todavía, vamos a ver qué onda. Pero tiene una película, pero de 3 horas. Los 3 que valen. Peliculón, competir bastante. yo creo que está buena en esto que decía Elian de... Che, cada Batman tiene, o mejor dicho, cada época tiene un Batman adaptado a sus condiciones. Y también los opositores a Batman. La de Pattinson es una película que se puede leer muy en clave del preascenso de Milley, el preascenso. Es un Batman que le da vergüenza ser Batman. En realidad, el Batman de Pattinson, ponerse un traje es ser un loquito que va en contra del status quo que está pasando. Incluso tiene una situación que entra 2 veces al lugar donde está el capo mafia, y cuando entra como Batman todos se le cagan de risa, y cuando entra como Bruce Wayne rico, todos le dicen pase señor, pase. Digo, hay hoy la locura está vista de ese modo. Es discutible. Y pasaba también un poco en la película, lo que recuerdo, la vi en un cine que recomiendo a los que puedan ir, que es el viejo Show Center de Aedo, que quedó ahí en el tiempo. Lo vendieron. Claro. Acaban de vender todo ese complejo. Mirá vos, hay que ver qué van a hacer con eso. Es un cine que entras y quedó como eran los cines de shopping en el año 90. Así que es una película de miedo de Stephen King. Bueno, la vi ahí a la noche, encima te venden cerveza y podés ir de noche, de madrugada a ver al cine. Así que es perfecto. Si quieren ver una así, vayan ahí. Hecho este momento publicitario, recuerdo que en un momento, cuando estaban los villanos discutiendo, lo que aparecía era la impotencia de la política para poder resolver el problema de fondo, ¿no? Es que la aparición de Batman se da en cualquier momento histórico de los cómics cuando la política y las fuerzas de la ley no pueden hacer nada contra el mismo sistema que ellos alimentan en su corrupción. Es eso, porque digo, los tipos que tienen el poder, que son los Falcone Carmine o lo que sea, que son como las cabezas de las familias mafiosas, están enquistadas en el poder político y en el poder policial, y entonces, ¿qué haces? Pero un poco, ya me meto la semiótica de Pattinson, ¿no? Pero un poco el rol que tiene este Batman medio fracasado, medio Kurt Cobain, no es el de decir, che, al final ni yo puedo empezar a salvar esto, y pareciera que los que emergen son los malos como los solucionadores del problema, porque Batman está ahí como en un lugar... Che, y es que estamos en un momento de encontrar a un loco más loco que el otro loco. Ese es el tema. La concepción misma de Batman en los cómics influye en la creación de sus villanos. O sea, no existiría el Joker si no existiese Batman. Claro. Básicamente es como porque así se genera el conflicto, que es la dificultad que tiene Superman, que al ser tan poderoso, el conflicto les es más esquivo, o hay que pensarlo más, porque tenés que tener una fuerza que pueda contender contra el protagonista. La presencia de Batman lo que hace es crear toda esa villanía. El tema ahí es
como hablamos, que cada momento tiene su Batman, hoy solo hay espiralización de la violencia. Si vos ves el máximo momento de violencia de las de Nolan es la tercera, porque el arquetipo de Bane es el tipo grande que solo ejerce la musculatura física, y la película termina haciendo un chiste como la Batman de Adam West, que está él con la bomba corriendo en el medio de la calle, claro, y acá es lo mismo, pero se sube un avión y dice, me voy a llevar la bomba. ¿Por qué te subiste vos si tenés el avión que va solo? Bueno, digo, no tenía el piloto automático, no andaba, no te acordás de la película. Ay, por favor, no. Es buenísimo esa escena, pero yo lloré en el cine con esa escena. Es que no, yo lloré justo en lo anterior cuando Alfred pide disculpas en frente de la, ¿cómo se llama? La lápida. Pero eso fue después, porque es cuando él ya supuestamente muere. Está bien, pero ahí es el momento. Sí, después también. Pero la escena con Gordon, cuando él le dice cualquiera puede ser un héroe. Es buenísimo. No, ese y después viene, y tu nombre soy Robin. No. Esa es una boludez. Bueno. Que nunca fue a ningún lado, aparte. Entonces, conociendo todo esto, me gustaría traerles cosas que quizás no conozcan de Batman y que son las formas de poder entrar a este personaje. Tiene más de 80 años, con la dificultad que tiene poder desenredar el novillo de 80 años, que como les dije, tiene cada uno su propio Batman. Incluso Batman tuvo lo que llaman retcon, que son como recontinuidades, volver a contar el origen, volver desde cero, que tiran abajo por ahí 40 años de historia, y vos estabas con 40 años de historia encima y te dicen, listo, ahora todo eso no valió nada, empezamos de cero. Entonces es muy difícil encarar el personaje. Y lo dividí de manera de poder ir armando como un caminito narrativo. Primero, yo no sé si conocen la historia de la creación de Batman. La mayoría de la creación de los personajes de cómics se dan en un momento de posguerra, en un momento de el mundo en su peor momento histórico. No es raro que la mayoría de los grandes creadores iniciales sean judíos, porque tenía que ver con gente que había huido de la Primera Guerra y que estaba entrando en la Segunda Guerra. Y hasta más o menos principios de este siglo, el creador de Batman era Bob Kane. Pero todos se olvidaban de Bill Finger, que había sido el co-creador y que el que realmente le había puesto todos los grandes elementos que configuran a Batman. Esto tiene un gran problema legal, esto tiene un juicio gigantesco, que donde finalmente se le da el espacio y el lugar que le corresponde a Bill Finger como co-creador, dándole regalías a su familia, porque el tipo había muerto absolutamente pobre. Todo esto se desarrolla en un documental que se llama Batman and Bill, que es de 2017, que para entender la concepción de Batman y cómo nace, es un punto hermoso para entrar, porque dejamos de entender a Batman como un simple personaje de historietitas para entenderlo como el valor cultural que tiene el personaje para el momento histórico en el que estuvo viviendo. Quiero decir que también lloré con ese documental, es tremendo. Es tremendo, es hermoso, y da una bronca, porque digo, Bob Kane es como Stan Lee, que son tipos que se llevan todo y dicen yo hice, y cuando vos te das cuenta, sobre todo si sos creador de algo, que puede ser un cómic, un programa de radio, lo que sea, que vos hayas trabajado tanto para algo y otro se robe y se lleve durante años el reconocimiento, es bastante frustrante. Y que muera en la pobreza y en la total desconocimiento, y que no haya llegado a verlo, el aprecio que le tenía a la gente y el reconocimiento que hoy tiene. Que le pasa a los grandes, porque digo, muchos también de grandes personas de nuestro país también murieron de la misma manera, ¿no? Y el otro documental es The Heart of Batman, del 2018, que cuenta toda la historia de, para mí, el mejor producto que se hizo de Batman, que fue Batman Taz, Batman The Animated Series, que fue la gran serie animada de Batman que nosotros vimos en Warner cuando éramos chicos. De hecho, esta remera es de ahí. Que configuró, vamos a decir, la idea canónica que hoy tenemos de Batman para la mayoría, salido de ahí. Incluso el personaje de Harley Quinn no nace de los cómics, nace de esa serie animada. Y ahí vas a ver a todos los creadores contando cómo fue que pergeñaron esto, consecuencia de lo que había sido la película de Tim Burton, porque como le había también dijeron vamos a hacer algo, es Batman, es oscuro, bueno, y sale esta serie que iba a contramano de una idea de dibujo animado más luminoso, colorido y todo, que para chicos, y acá era denso, oscuro y con mucho arraigo en el material original. Y esta serie permitió para mí, nuevamente, la mejor película de Batman, que es Batman, La Máscara del Fantasma, película de 1993, un film noir de Batman, totalmente densa,
totalmente incómoda, con un Joker desatado, malo como la peste, donde la figura de la mujer está muy bien representada, casi nunca pasa en los cómics y menos en la cultura en general, y que se puede ver sin haber visto nada de Batman. Una película que tuvo un camino muy difícil para llevarse a cabo, que finalmente fue restaurada hace muy poco, cumpliendo los 25 años, y que hoy se puede ver en 4K hermosa. ¿Quién la dirigió? Esa la dirige, se me fue el nombre, de Bruce Timm, que es como el gran creador de este universo de Batman. Y dentro de ese universo existe una película, salió, no sé si se acuerdan, algo llamado Batman Beyond, que era un Batman del futuro. Esta es buenísima. Que tuvo su película luego de terminar la serie que se llamó El regreso del Joker, Return of the Joker, que era en el futuro, pero cerraba todo lo que era la serie animada de Batman, todo lo que era el universo de la Liga de la Justicia también animada de Bruce Timm, y que tiene una de las situaciones más oscuras y que tuvo que ser censurada en Estados Unidos, y que finalmente, luego de muchos años, salió a la luz, que era cuál fue el destino de uno de los Robin de Batman, que es absolutamente diezmado por el Joker y que tiene una situación casi vejatoria, por decirlo de alguna manera, y fue tan fuerte eso que lo tuvieron que borrar. Y años después salió la versión final. Pero si quieren realmente entender cómo la política y los medios se juntan con Batman, les recomiendo una película que en realidad son dos películas animadas que son The Dark Knight Returns, basado en el cómic madre de Batman, que estoy seguro que ustedes vieron la tapa en algún lado, que es Batman saltando con la luna de atrás en sombra. Que cae el rayo. Exactamente, que fue escrito durante la época de Reagan. Y lo que hacían era utilizar los medios, la televisión en ese momento que era el medio, para confundir a la gente y crear una idea de tranquilidad que no era tal, adormeciendo al público. Y acá vemos a un Batman viejo, desgastado, que ya está cansado de pelear por el pueblo, y que al ver que todo estaba dormido y que los medios mentían al respecto de lo que pasaba, decide ponerse al frente y se encuentra con que uno de sus máximos villanos es Superman, que básicamente se alió con el gobierno de Estados Unidos y es hijo de puta, el gran Boy Scout. Este para mí es el gran error de este momento de los cómics, porque muchos de los que creen que Superman es un bobo, lo creen por este cómic, cuando esa idea del gran Boy Scout que no le discute al poder no existió fuera de ese cómic. Digo, Superman tuvo otros momentos y otras formas. Después les recomiendo, si les gustan los cortometrajes, que son cosas que se pueden ver rápido y no necesitan nada, hay dos en YouTube que están gratis. Uno del 2003, Batman Dead End, que es Batman contra Alien y Depredador. Una fiesta absoluta, un film independiente que tuvo Tony Colora, creo que era el director, tuvo un éxito impresionante en las redes, en el momento de Alejo y Valentina, el Mono Mario, en el momento en que Internet recién arrancaba, unos pibes hicieron un cortometraje, obviamente no pagaron la licencia de nada, después tuvieron un montón de problemas con eso, una fiesta absoluta, y el año pasado se estrenó Batman Beyond Year One, que es el origen de Batman Beyond, el Batman del futuro, pero hecho en live action también. 16 minutos hermosos, hecho totalmente independiente, pero con un amor al personaje gigantesco. Y luego les dejo 3 perlitas, si no tienen ganas de, no me quiero meter en la historia de Batman porque tengo que entender todo, etcétera, etcétera. En el mundo de la animación salieron 3 películas que están fuera del universo de Batman, que agarran el personaje de Batman y lo ponen en un lugar totalmente distinto. Uno es Batman Ninja, que como dice la palabra, es una animación absolutamente japonesa, hecho por japoneses, donde Batman, en lugar de ser el paladín de Gotham, es un samurái, básicamente. Y todos los personajes, tanto villanos como ayudantes de Batman, están inmiscuidos en ese universo y tienen las características de la cultura japonesa de eso. ¿Okay? Batman Ninja incluso tiene una secuela que se estrenó el año pasado. Luego una que es muy linda, que también está basado en un cómic que fue creado por Mike Mignola, el mismo de Hellboy, o sea que es un tipo que sabe mucho, que es Batman Gotham by Gaslight, que es Batman durante el tiempo de Jack el Destripador, con una idea medio de steampunk,
digo, como un retrofuturo, vemos como, y Batman creado en ese universo, y cómo sería la Catwoman de ese universo, cómo serían los Robins de ese momento, que como estábamos en un momento de mucha pobreza, eran chicos de la calle que se juntaban, digo, es muy interesante para verlo porque de vuelta, no necesitas saber nada y te funciona. Y el último, que todavía no tuve la oportunidad de ver porque se estrenó hoy, que es Batman, fresca. Claro, Batman Azteca, que es una película dirigida por un mexicano, que es el Batman como si hubiera existido durante la llegada de los españoles a América. Se llama Batman Azteca, creo que Choque de Culturas o algo así. ¿Es un corto? Es un largo animado que se estrenó ¿Cómo está hoy. el multiverso? Es que se llaman Elsewhere, que es como, bueno, no necesitamos entrar dentro de la continuidad, estamos. Todo esto es solo una puntita de lo que les digo, lo que pueden agarrar sin haber visto nada del mundo de Batman. Después, si quieren entrar, hay de todo. Y por ejemplo, en esto de todo están los villanos, en la última serie de Pingüino, que es fabulosa. Que es fabulosa. Increíble. Bueno, ahora viene la película de Clayface, porque en el nuevo universo de DC, que ya salió Superman, Creatures Commando y Peacemaker, son los primeros 3 productos de este nuevo universo, antes de Batman va a aparecer Clayface, que es el villano, de uno de los villanos de Batman, y es posible, pues esto de vuelta hay que, hasta que no esté totalmente confirmado no se puede decir nada, que la primera aparición de Batman en este universo, que no va a ser el de Robert Pattinson, vaya a ser dirigida por un argentino, por Andy Muschietti, que es el que está puesto como director para Batman The Brave and the Bold, que es la presentación de Batman en este universo, que el tipo después del fracaso de It 2, medio que quedó de capa caída. Entonces ahora está con el regreso a Derry, que es la nueva serie dentro del mundo de It. Si le va bien, yo me imagino que lo van a confirmar finalmente en esta película, pero otra coronación de gloria puede que el primer Batman de este nuevo universo sea presentado por un argentino. Y sí. Lo único que nos falta para conquistar el mundo. ¿Cuándo me vas a escuchar a mí, no? Como comentaban también la posibilidad el de la película de Alien o el de la serie de Alien. De Rugna. Claro, bueno, lo comentaba hoy en el grupo que tenemos, pero no está confirmado eso, no es un No, rumor. ayer hablé con él, le pregunté, no, todavía no está confirmado. Primera fuente, además, y se está riendo y se ríe mucho. Y se ríe mucho al respecto, fue muy gracioso. Pero aparte le dije, flaco, no quiero, porque eres muy compañero, no quiero que usen esto para tapar todo lo que está haciendo Milei, le dije. Vos esto confirmalo después que se vaya. En Agencia Pacurondo había, en el portal anterior, en versión PDF, un cómic hecho por él sobre Kirchner. Sí, es muy compañero y está muy en contra de todo lo que están haciendo ahora. Y él se reía del rumor. Él se ríe del rumor, sí, me mandó incluso un video haciendo un chiste con un alien, fue muy gracioso. Sí, se está riendo de eso. Porque aparte, el rumor que yo leí, no sé en qué portal, que era, o volvía Ridley Scott, porque le fue muy mal a la última película, ¿no? No le fue mal, no fue un éxito tampoco, pero tampoco, a ver, Fede Álvarez, que fue el lector, que es uruguayo, que es amigo de Demian Rugna, por eso también lo puso a él, jugó con lo que tenía y fue divertido, y lo que demostró es que la saga sigue viva. Entonces lo que tienen que hacer es, bueno, son dos caminos totalmente distintos. Traer a Ridley Scott es continuar lo que él había hecho con sus 2 precuelas, que es otra idea, ¿no? Es otro modo de ver el mundo de Alien, y lo de esto sería continuar con la idea de Fede Álvarez, que es la idea original de Aliens, la segunda, que es más exagerada, más aventura, más bicho. Sí, la abandoné, Aliens, hace rato. No, lo que está ahora es Alien Earth, que ya casi termina, falta un solo capítulo. Es una serie, ¿no? Rarísima, no, vale rarísima. El que hizo Fargo. ¿Pero por qué rarísima? ¿Por qué? Porque yo Rápido. No sé si me gusta o la odio, es extraña, rompe todo el tiempo la continuidad, va al pasado al presente, a veces parece que es cómica. Formalmente también es rarísima, es muy rara y es la primera llegada de Alien al planeta Tierra, esa es la historia, pero lo ves de una manera que si alguien te decía que esa iba a ser la forma de que iba a llegar, no te lo hubieras imaginado. Medio brechiana, medio feliniana. Muy rara y con una gran crítica al mundo corporativista en el que estamos viviendo hoy, como todo el género fantástico, ¿no? Claro. Elian, te agradecemos como siempre, Por favor. un lujo. Usted Nos fuimos muy dateados. Mal. Muchas recomendaciones. Espero que la Hay gente que agarrar el yo papel. la que voy a mirar es la película que recomendaste, que para vos es la mejor Batman. Sí, la de Máscara del Fantasma está en HBO Max. Sí, y en el mundo También, eso también. Truchex está. Así que la voy a buscar. Esa quiero ver porque creo que no la vi.
¿Vos recomendás algo particular de Batman? Tenés un minuto, no tenés Para 2 mí- horas, ¿eh? No, yo voy a coincidir con Adrián. Para mí la serie animada de Batman, así como la Guerra de los Clones de Star Wars, son como las series insignia de las dos franquicias. Si vos querés entrar y conocer y ver de verdad dónde está la esencia de Batman, es ahí. Se ha dicho. Ya volvemos, que tanda, canción, bueno, manejan los que saben. ¿Cómo estamos? Como siempre, más o menos bien. Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle y Rodrigo Lugones. Hasta las 18 en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada por AM530. Somos Radio. Toma aire. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos. Muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos. Ojalá seamos muchos de la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Más o menos bien. En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Más o menos bien, vamos hasta las 18, nos quedan 25 minutos y hemos cambiado, hemos hecho como un enroque y se suma a la mesa de los machos. Había un programa en el fin de los 90, ¿no? Que llamaba Los Machos, ¿era? Con Rani, ¿quién más actuaba? ¿Vos tenés que acordar? Sí, después estaba el Café Fashion, que en su momento también se había transformado en Café Facho. Sí. Pero Macho era como más serio, porque eran problemas de varones, machos, digamos, pero tenían problemas, estaban separados. ¿No nadie recuerda esa serie? No. Había una con... Rani Garzón creo que trabajaba. ¿Cuál era? Que estaba... Pero era mesa de debate, que estaba... Bambino Veira, Cacho Castaña. El C5N, que Sí. fue, sí, cancelable, ¿no? ¿Cancelado? en esta trama de... Hoy no se podría decir nada. Arranca el programa y lo cierra, ¿viste? A propósito de los machos, ¿y dónde está mi amiga Ludmi? Ludmi está, no sé, está No sé. con Esa- temas personales. Esa te la debo. Con temas personales. Pero alguien preguntaba que si Ludmi estaba bien. Está bien. No está con tema personal, pero... Escúchame, sos vos el relax. entrevistado, te tenemos que poner incómodo nosotros A vos, a vos. póngame No, al incómodo. revés.
no al revés. Le más algunos mensajes, muchachos, los escucho todos los sábados. Vi hace un año en la segunda del Guasón. Para mí es similitud con el jaboncito, con el jabo. El Guasón es novio con Lady Gaga, el jaboncito con la Fátima Flores. En el final del juicio se declara que no es el Guasón, sino Arthur Fletch. Está tirando datos que no conozco, no vi. ¿Cómo se copó la gente acá en YouTube? Quique también nos dice José Luis, ¿hay algo detallado como para poder ver todo lo que dijo León de Batman? Claro, porque tiró 14 películas, 2 cortos, 4 series. Hay que buscar el video, pasarlo para atrás. No, pero recomiendo esto. En el canal de Somos Radio AM530 están los recortes y los programas enteros. Y bueno, sí, entren ahí, si no en Agencia Popular nosotros recompartimos los Dejate recortes. joder, Rodi, pasá tu número de teléfono al aire y que la gente te pregunte a vos. No, loco, comprometete con el programa. No, pero es que ni yo llegué a anotar todo lo que dijo. No, yo no tengo 2 cosas que son las que debo yo. No, pero escuchás lentamente y Ponelo algunas claro. palabras de En las vez de canciones por 2, ponelo en menos por 2. 0,5. Para que vaya despacito. Mario de Matadero nos dice: Rodri, Enrique y equipo, buenas tardes, espero que Ludmila esté bien. Está bien. Dijeron que no estaba, pero no escuché el motivo. La entrevista con el compañero gráfico fue muy buena, describió muy clara la actitud de la CGT con el giro de negociar en lugar de confrontar. Nos vendieron, esta parte la agrega Mario, no la dijo el entrevistado, y el gremio gráfico al 50% de actividad y sin tener en cuenta los talleres que cerraron, al 2027 no llegamos, no va a quedar nada. Siguen los mensajes, faltó el Batman de casero de Chachachá, es obvio que faltó. Tendríamos que haberlo lo mencioné fuera de aire porque y me olvidé de decirlo. Y apareció además esta semana porque alguno de los asesores de Jabo, de Javier Gerardo, dijo que las reuniones que se estaban pasando después de la derrota electoral se parecían a la convención de Batman. Y la imagen del mago sin dientes rondando Olivos le daba cuerpo a esa hipótesis. Ustedes son mis amigos hace muchos años, yo hace mucho que digo que si cae Javi, lo que sigue es el mago sin dientes. Bueno, ¿Tenés acciones ahí o...? No invertí, pero lo dije muchas veces. Empiecen a reconocérmelo. Debe estar guardado en algún lado. José Cornejo, director de Agencia Pacurondo, lo presentamos formalmente. Vamos a hablar de lo que dejó la elección en la provincia de Buenos Aires. Ya pasaron 2 semanas. 2 semanas. Sí. Vamos a saltear una semana que fue esta que pasó. Uno de los ganadores de la elección, sin dudas, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvo de recorrida mediática, salió en Clarín, estuvo en La Nación Más, CNN. estuvo en TN, no, en TN no, CNN. en CNN, presentándose como el triunfador de la elección, y también me parece mostrándose hacia el 2027. Sí. ¿Por qué decís uno de los ganadores, Quique Lacalle? ¿El ganador? Bueno, el más ganador. El más ganador, claro. Porque podría decir los intendentes, Bien. bueno... Ya arranca polemizando, Cornejo, Sí. arranca polemizando. Bueno, el más ganador. Rodri Lugón está de acuerdo, la audiencia está de acuerdo. Sí. Pero pará, entonces, la pregunta era, bueno, fue el gran ganador de la elección. Ahí va. La siguiente, a partir de esta semana, nace el axelismo como una posibilidad de un liderazgo que tiene que empezar a mostrar diferencias con otros liderazgos del peronismo. Mira, es buenísima la pregunta porque viene a colación de la tapa de Clarín el lunes posterior a la victoria de Axel, es decir, hace 2 lunes atrás, que decía, el peronismo aplastó a Javier Milei. Decían, bueno, charlaba con una periodista, ella me decía, bueno, es un problema de nomenclatura, kirchnerismo, peronismo, no, yo creo que no, pero no en el sentido que se está discutiendo. Hay todo un sector con epicentro de la Cámpora que plantea que Axel se lo llama o se autonomina peronista en el sentido de no ser kirchnerista o de ser post-kirchnerista. Eso no es así, Axel es tan kirchnerista como cualquiera, sigue reivindicando la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ha pedido por su libertad en cuanto acto puede y la noche de la victoria él pidió un audio, Cristina, para pasarlo en la celebración. Dicho esto, ¿en qué sí es diferente? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante que regrese el peronismo? Y sí tiene sentido la pregunta que me haces, Quique. Que me parece que en la lógica kirchnerista tardía, el último kirchnerismo, el camporismo, se había transformado en una construcción política de orga, de aparato, de pertenecer o no, de una jerarquía cerrada y ultravertical, donde había un mando muy muy claro, que es Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí un escalafón, Máximo Kirchner, y vas bajando. Bueno, me parece que con Axel lo que llega a ese peronismo en el sentido movimentista, aluvional, heterodoxo, policlasista, en el sentido de, bueno, no existe un axelismo.
existe el regreso del peronismo. Es decir, tenés un líder que le da coherencia a un conjunto muy complejo, muy heterogéneo, compuesto por un montón de actores y sectores. De hecho, yo creo, a propósito de la entrevista que vos recordabas con Pagni hace segundos, que incluso ahí él está hablando e invitando a participar de ese movimiento a los empresarios. Una de las preguntas cuando Pagni le dice, ¿quién sería tu ministro de Economía si fueras presidente? Bueno, Axel escapa, pero los empresarios quieren saber, los empresarios estamos dialogando con vos en mi figura, en mi micrófono. Quieren saber si me pueden jugar o no con vos. Bueno, Axel no le da esa carta todavía porque Axel, además de hablar con los empresarios, también está hablando con su propia audiencia y con el kirchnerismo y sus cuadros. Pero no, lo que no viene es un kirchnerismo de tipo Cámpora, de tipo Orga, de tipo cerrado. Lo que viene es un gran frente social compuesto por un montón de actores y sectores que en distinta medida participarán, protagonizarán, querrán hacerlo o no, de esa fuerza político-electoral, y Axel sí es el liderazgo que le da coherencia a ese conjunto. Una crítica que se hacía a ese esquema del último kirchnerismo, si se quiere, que era, viste, la crítica a la ambarización, el ambacentrismo. Sí. ¿Ahí qué pensás de cómo de un Axel buscando aliados, alianza con gobernadores? Hizo algunas cosas, me acuerdo, incluso con gobernadores que no son del peronismo, esto de donar ambulancias o patrulleros en algún momento, porque eso es como, esa pata sigue faltando, la discusión, la discusión federal del peronismo. No está la discusión federal y tampoco Axel hace mucha publicidad de eso, pero sí sabemos todo lo que vos decís, los patrulleros que se prestaban a Rosario, las ambulancias, el diálogo con Nacho Torres cuando fue la crisis petrolera con Javier Milei en Chubut, el grupo de gobernadores que integra Axel, que tiene suficiente peso como para cambiarle el nombre al grupo, donde se llamaba 24 provincias y él le pone 23 provincias y una ciudad. Es una pavada, pero todos sabemos que quien administra un grupo de WhatsApp algún predicamento tiene sobre el conjunto. Existe un diálogo muy fuerte. Los gobernadores, por ejemplo, que no armaron una lista potente en la elección provincial para sacarle votos al peronismo, al axelismo. Bueno, hay diálogo, sí, un montón. Los gobernadores toman nota de la victoria rutilante de Axel en la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, por supuesto, ¿qué vimos hoy de Javier Milei? Después de 13 días de la derrota de hace, 2 domingos, ¿no? Ya intentó criticar a Schiaretti. Bueno, porque sí, digamos, ahí empieza a haber una sociedad entre Milei y algunos gobernadores del interior. Schiaretti, a su vez, tendríamos que meterlo en el berenjenal cordobés. Pero bueno, que Yarlora no es exactamente lo mismo, que Natalia de la Sota tiene otra alternativa. Entonces, intentan ahí Milei y Schiaretti jugar un juego donde se hacen críticas guiñadas, porque si no sigue acumulando referencia como la alternativa a Milei real, que es la de Axel Kicillof. Entonces, para evitar el Axel o Milei, que viene siendo claramente como la alternativa que se votó el domingo, que todo el mundo lee con mucha contundencia, bueno, Schiaretti, por ejemplo, construye una fuerza del medio centrista con los gobernadores que sería no axelista o anti-axelista. Axel no tiene peso con los gobernadores porque solo lo monopoliza o lo hegemoniza Schiaretti. Sí, es un poco esquivar una discusión o polarización nacional y volver otra vez una discusión provincial. Javier Gerardo, que fue si es que le da resultado. El rey de la polarización, acá acusa recibo y mete una marcha atrás. Ahora, no es cierto, lo que yo quiero plantear es, está bien, la narrativa es que los gobernadores los hegemoniza Schiaretti, eso no es verdad. Digamos, los gobernadores tienen muchísimo diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y está ahí latente el lanzamiento de una fuerza nacional que va a estar también muy, muy condicionada por los resultados de octubre de la Diputación Nacional. El predicamento sigue. Nosotros venimos abordando este tema mucho, hemos charlando y demás. Inclusive la semana pasada entrevistamos al ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, le preguntamos si el triunfo de Axel significaba un intento de jubilar a alguien. Obviamente esto es lo que se dice de un sector del peronismo con respecto de lo que quiere hacer Axel con Cristina, en teoría, ¿no? Sí, la Cámpora, digámoslo con todas las letras, Rodri, la Cámpora acusa a Axel de querer jubilar a Cristina. Bueno, lo que respondía en ese momento Walter Correa, ministro del gobierno de Kicillof, era que de ninguna manera no tiene que ver una victoria del gobernador o una estrategia que definió y se mostró eficaz, se mostró triunfal, como digamos, un intento por jubilar a nadie, sino que tiene que ver justamente con devolverle la victoria al peronismo, que hace 20 años que no ganaba una elección de medio término.
Y por otro lado, nosotros venimos tratando de acercar un poco la reflexión sobre, ¿esto es un desplazamiento o es una sustitución? ¿Es un corrimiento de algunos actores? Esto vos lo decías al principio, ¿no? Esta idea de no viene una centralidad absoluta de un solo espacio, sino una mesa. Si pensamos el gobierno de la provincia, uno podría decir, che, pero la Cámpora tiene un montón de ministerios. Un montón. Un triunfo de Axel no necesariamente implicaría que desaparezca o que se jubile la organización. Y estuvieron en el escenario de la victoria, participando. Por eso, entonces, la pregunta o la reflexión sería el trasvasamiento, en términos, si querés, teóricos, más conceptuales. ¿Necesariamente implica echar a alguien para poner a otro o tiene que ver con un reacomodamiento de piezas simplemente? Sí, no, por supuesto, Rodri, que yo estoy con la segunda posición. Ahora, sí me parece también que hay una discusión muy seria en torno a, cómo se dan esos trasvasamientos y la dificultad que ha demostrado, que han sido la gran líder histórica del peronismo del siglo XXI, que es Cristina Fernández de Kirchner, los problemas que ha tenido en construir un trasvasamiento generacional, lo traumático que deviene esto. Hay que decir también que cuando Cristina apoyó a un candidato activamente, por el caso de Alberto Fernández, también terminó en desastre. Entonces, no es que necesariamente el camino sea un apoyo irrestricto, porque eso tampoco garantiza que el resultado final sea bueno. Acá hay algo de un proceso de madurez de la generación política que creció, en el marco del peronismo, por supuesto, que creció debajo de los liderazgos de Néstor y Cristina. Es una cuestión hasta biológica. Esa generación, así nombra, dice, los que hoy tienen 50 años, que son como una topadora, como el Perón de los años 40. Bueno, y no, hombre, se puede nombrar además de Axel un montón de otros dirigentes. Hablando del interior, por ejemplo, no menciona a Schettino, nombra a Yarlora. En esta tensión muy interesante para mí, entre Córdoba y Buenos Aires, que en algún momento podríamos dedicarle también un tiempo al análisis. Dicho esto, sí, el trasvasamiento va a ser traumático porque, cuando vos administraste la conducción, el liderazgo del conjunto del peronismo, que ese ciclo tenga que encontrar un nuevo líder, un nuevo referente, y es duro, por supuesto, para la biografía de cualquiera de nosotros, digamos, crecer, cambiar de etapa. No es lo mismo la responsabilidad cuando uno es hijo que cuando uno es padre, las cosas van cambiando. Y es bueno que sea así y es un poco inevitable que eso sea traumático. El problema para mí es que te pases de rosca en ese esquema, en el sentido que nosotros, la urgencia, la agenda nuestra como militantes populares, es derrotar y terminar con el gobierno de Javier Milei. Si se quiere, como acota siempre Guillermo Moreno, en el marco de la ley, pero que termine estas políticas económicas siniestras que están disolviendo la Argentina. Bueno, eso es lo importante. El que ha encontrado un camino, en quien el pueblo ha encontrado una referencia para terminar con ese gobierno, para condicionarlo, para obligarlo a que modifique sus políticas, es Axel Kicillof. El problema es que en la discusión de trasvasamiento, las sensibilidades heridas, los narcisismos que todos cargamos, es que eso se convierta en sabotearlo a Axel Kicillof. No tanto por Axel Kicillof, porque hoy en realidad ya es el gran ganador y en los procesos sociales también hay inercias, hay enviones, hay estructuras que uno no van a cambiar el enojo de una o dos personas. Ahora, el problema es que la sociedad, el pueblo, vea que un sector del kirchnerismo, con epicentro de la Cámpora, esté saboteando la candidatura de Axel Kicillof. Entonces, el problema no es que Axel la jubile a Cristina, esa discusión ya está saldada. Justamente nos llevan a esa discusión y lo que no ven los compañeros de la Cámpora, que pueden quedar ante el conjunto social como aquellos que sabotean la candidatura de Axel Kicillof. Y si mañana Milei logra hacer pie, logra recuperarse y logre sostener estas políticas de destrucción nacional, una parte de la sociedad va a quedar muy enojada con la Cámpora, porque hay, o el sector que sabotee la candidatura de Axel Kicillof. Porque tenemos la posibilidad de terminar con este tipo, encontramos una punta del ovillo con Axel Kicillof, malo sería que saboteemos esa alternativa. Decías de Córdoba a Yarlora, pero y también está de la Sota, ¿no? Natalia, claro. Sí, me parece que... Natalia es como más afín al ideario kirchnerista. Se parece mucho a nuestro pensamiento, pero una vez más, eso hay que multiplicarlo con la gestión de poder real, digamos, un gobernador más tibio, pero gestionando una provincia, versus una diputada que puede ser muy copada, pero no ocupa esa centralidad, bueno. Y hay que ver si hace pie, porque el kirchnerismo en Córdoba siempre le costó hacer pie.
Sí, posiblemente... Sí. Y además, insisto, una postura de los kirchnerismos, de las cámporas provinciales, que muchas veces ha tenido una función más de sabotear a las alternativas locales que pueden ser superadoras que apoyarlas. Entonces, si vos ves que Natalia de la Sota expresa nuestro ideario, ¿para qué presentás una lista kirchnerista que sea la del voto kirchnerista duro, puro y termina siendo, la que paga ese impuesto termina siendo Natalia de la Sota. Entonces, no Yarlora. Entonces, ahí hay un problema, insisto, el problema no es la jubilación de la Cristina, el problema es el sabotaje contra Axel Kicillof. Esta semana, después pregunta de los oyentes. Perfecto, esta semana se va a dar en La Plata, lo hablamos con un dirigente bonaerense sindical, Matías Velázquez, que entrevistamos al principio. Mati, un amigo, le mandamos un abrazo grande. Se va a dar un acto de las dos centrales, las dos CTA y de la CGT, con el gobernador, ya pensando en la elección de octubre, con los candidatos por el movimiento obrero que van en la lista nacional de Fuerza Patria, es decir, se especulaba qué rol podía llegar a tener Axel Kicillof, justamente al existir otros gobernadores peronistas, sí correspondía que se ponga delante la campaña, si no iban a sentir los otros gobernadores que quería ya imponerse como natural, heredero electoral del peronismo. Entonces, todo esto estaba especulándose. Ya Axel arrancó, de alguna manera, la campaña y fijó un acto en el Club Atenas con las dos centrales obreras, con los dirigentes sindicales como referencia, y se habló mucho del diálogo que tuvo con las dos CTA y con la CGT al momento de la confección de listas. Acá lo charlamos. ¿Cómo ves esa relación? Digo, se han hecho muchos actos en espacios sindicales. Hay, parece, un diálogo profundo y una recuperación, no solo de un diálogo con un sector, sino con el movimiento obrero en su conjunto, con todas las expresiones. Dos cosas quiero decir. La primera es que ahí vemos la diferencia de lo que charlábamos al principio. Mientras la Cámpora utilizaba sus cuotas para poner integrantes de su organización, o sea, Cámpora pone Cámpora, en los representantes, la cuota que Axel Kicillof en la lista provinciales iban intendentes, algunos con mejor relación con Axel Kicillof y otros no. Por ejemplo, Fernando Grey y Esteban Echeverría, digamos que se le dio la boleta local de concejales para que la arme con predominio, con decisión de él. Y a su vez, los diputados nacionales, como ya los intendentes habían sido los protagonistas de la elección provincial, para diputados nacionales, los muchos o pocos espacios que consiguió Kicillof no fueron para el axelismo, fueron para los espacios sindicales. ¿Qué hizo la Cámpora? Cámpora pone Cámpora. Bueno, me parece que esa es la discusión que estamos teniendo hoy. Es del orden de la arquitectura política, de cómo volvemos a construir un peronismo de masas que no tenga que hacer 14 años de colimba en una organización política que te tenés que pedir permiso si podés opinar o no podés opinar. Me parece que es parte de la crisis a la que llegamos, por supuesto no la más importante, pero parte de la crisis que llegamos es esa lógica de aparato cerrado, de setentismo tardío, muy difícil de entender para el conjunto de nuestro pueblo, mientras del otro lado tenés volver al peronismo aluvional tradicional, que es el que ha llevado a tantas alegrías a nuestro pueblo. Y lo segundo, considerando, aparte de la característica de la audiencia de Radio Mares, me gustaría saber qué opina nuestros oyentes. Hay de todo. Te leo los de WhatsApp primero. Dale. Porque los estoy invitando a discutir a los oyentes. Sí, no total. sé. ¿Por qué tiran tanta crítica a la Cámpora? Hola, Cumpas. El camino erróneo sería el de desconocer a Cristina. Ahora vamos a ver si Axel sabe moverse como líder o no. Si va a seguir la lógica de seguir rodeado del grupito de amigos de la adolescencia, nos dice nuestra oyente habitual Osiris. Sergio... acá no se discute todo. No, hay tabúes. Este programa no tiene tabúes. Y YouTube debe ser peor. Pará, Sergio Lacera nos dice, a lo Alberto tampoco funcionó con estos muchachos. No lo entiendo ya, Sergio. Pero sí te hago la pregunta, aprovecho lo que dice Sergio, supongo, que es, ¿cómo es un frente de todo distinto? Digamos, ¿cómo se construye? Porque esto no es el albertismo. Tal cual, sí. En resumen, tal cual, claro. ¿Estás sintiendo bien la pregunta? Sí, claro. No lo sé porque el futuro es incierto, pero yo en realidad lo que venía a decir cuando pensaba la columna de hoy, yo decía, la verdad es que, bueno, encontramos en Axel la punta de la Bishop, pero parte del problema es que nosotros estamos discutiendo la jubilación o no de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos discutir es una agenda a partir de la cual Axel se monte, tal como pasó con Néstor Kirchner en 2003. Ejemplo,
tenemos que dar discusiones profundas en torno a la reforma de la justicia. ¿Cómo puede haber un poder judicial tan corrupto en la República Argentina? Sobre esa discusión estaría buenísimo que Axel llegue. Entonces mañana, cuando llegue a presidente, puede construir políticas públicas a partir de esa agenda preconstruida. Eso es lo que nos diferencia del gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, deuda externa, un problema ultra serio. Vieron que Javier Gerardo ya está saliendo corriendo para Estados Unidos a ver si le consigue 10 a 20 mil millones de dólares más para pagar el incendio. Bueno, eso después, obviamente, el capitalismo te lo va a exigir a Argentina. Bueno, el imperialismo se lo va a imponer a Argentina. Entonces, tenemos que construir una agenda fuerte en torno a qué vamos a hacer con la deuda externa. Honestidad de los funcionarios públicos. Transparencia. Tiene que haber una agenda. Tiene que ser un funcionario público una persona de una estatura moral mejor que la que hemos tenido hasta ahora. No puede haber, Axel lo muestra en su gestión, tienen que ser honestos los funcionarios. No puede ser que los funcionarios aparezcan en un yate en Marbella y bien echado estuvo Insaurralde cuando se descubrió ese capítulo, que entonces era jefe de gabinete provincial. Tiene que haber discusiones previas, aprovechar este tiempo para construir una agenda sobre la cual mañana Axel Kicillof se monte. Y esa es la diferencia que tiene que construirse con respecto al gobierno de Alberto Fernández. No tanto por la arquitectura, por el dedo no Cristina, que ya habrán escuchado mi posición, estoy ultra en contra del dedo, pero más importante que eso es que haya una agenda social, que la militancia se dedique más a construir una agenda de los problemas que tenemos que resolver para lo que viene, y no tanto si se jubila o no se jubila Cristina Fernández Kirchner. Si nosotros logramos reformar la justicia, hacer una justicia honesta, por supuesto que Cristina va a ser liberada porque su causa es injusta. Pero para eso hay que reformar la justicia. El problema no es la detención de Cristina, es una justicia corrupta que oprime al conjunto de nuestro pueblo, entre medio a Cristina Fernández Kirchner, pero todo nuestro pueblo sufre esta justicia. Bueno, en YouTube estalló YouTube. El debate es mucho más álgido que en WhatsApp, que son gente mucho más prudente. Pero pará, me quedo con Victoria, que dice lindo programa, pero después sigue. Ofelia dice bien claro el compañero, sería un error sabotear a Axel, no estaríamos pensando en el movimiento. Pero hay gente que le responde a Ofelia que Axel no conduce, sino que la que conduce es Cristina, porque se habla de no jubilar a Cristina y Axel no va a visitar a Cristina. Alguien dice, pará. Pero yo le quiero preguntar a la audiencia, a los oyentes, ¿no les parece raro que dediquemos más tiempo a ver si se jubila o no se jubila a Cristina, o si conduce o no conduce a Axel, que a discutir la legitimidad de la deuda externa? ¿No es un problema eso, que estemos atrapados en esa discusión y no podamos pensar qué vamos a hacer con un poder judicial corrupto? Me parece que hay algo de una trampa ahí, que es el énfasis que muestran muchos compañeros del sistema cámpora, del pancamporismo, en guarda con la conducción de Cristina, nadie toque la conducción de Cristina. Buenísimo, debate válido, por supuesto, pero agréguenle eso, discutamos las cosas que a la gente realmente le importa. Y realmente le importan sus condiciones de vida. Y por ejemplo, en Argentina, con lo que dependemos de los dólares, una cuestión de vida o muerte en Argentina es la deuda externa. Nos quedamos casi sin tiempo. Yo quería seguir hablando. Sí, yo quería seguir leyendo mensajes. Se están cruzando. Bueno, agradecemos a Alfredo Gomluch, Ofelia Zárate, a Georgina. Voy a escribirle a los que me apoyaron y voy a criticar a los que me criticaron. ¿Quién más? Ana La Terza. Ganando amigos con José Cornejo. Ana dice que no puedo creer eso de sabotear a Axel. ¿Qué más? Cristina conduce, no Axel, le responde Alfredo. Bueno. Entusiasta. Alfredo dice a este flaco lo mandó Clarín. Bueno. Sería Cornejo el flaco, ¿no? Cornejo, No, igual quiero agradecerle a Alfredo lo de flaco, porque a mis 46, por supuesto, hay algunos temas de la cuestión física que me interpelan. Sí. Che, bueno, así que sigan discutiendo en el chat. Les agradecemos muchísimo a la gente que siempre nos acompaña. Tremenda la audiencia de este programa. Tenemos un minuto más, sí. Deuda externa no es un problema ultra serio. El problema es si se paga que no hay república. Así es, claro. Bueno, hay un símil consenso en el peronismo de que hay que revisar por lo menos, ¿no? No, pero Néstor, volvamos a las bases. Digamos, no va a haber país posible si hay que pagar estas deudas Faso, que Milei ahora fue corriendo a buscar más plata. Que tiene un sentido profundamente político, no solo económico, ¿no? Hay que discutir proyectos e ideas, nos dice otra persona. Estoy harto, decía alguien por ahí, de la cámpora, pero también de los que tiran mierda a Cristina y a Máximo. Hay muchísimos mensajes más. Les pido perdón que no los terminamos de leer porque nos tenemos que ir. Son las 6 de la tarde. Viene la gente de Atilio Borón. Agradecemos, gracias Rodri, gracias Joe por venir, gracias Diego Moneta por acompañarnos hoy, que faltó nuestra compañera Ludmi, que la semana que viene va a estar está mi amiga? En la conducción. Gabriel Agugliaro,
lo dije perfecto. En la operación de sonido y en la operación de video, Ailén Pavón, el amigo Agustín Mina en la producción, como siempre. Muchísimas gracias. Esto es más o menos bien. Nos reencontramos el sábado que viene. Sábado que viene. Quédense con Diálogo Internacional con Atilio Borón, ¿eh? AM530. Somos Radio.